Bueno, seguimos con la lectura de Guías de Estudio de Medicina China, Fundamentos. En la lectura anterior terminamos de ver la parte de Medicina China y Filosofía Antigua, lo que tenía que ver con la teoría de los 5 movimientos. Hoy vamos a empezar a ver las manifestaciones de las vísceras u órganos internos, que es un tema muy amplio, complejo e interesante. Vamos a empezar con una pequeña introducción sobre la definición básica de las manifestaciones de las vísceras. El significado de las manifestaciones de las vísceras. Los dos caracteres chinos Zhang Xiang, manifestaciones de las vísceras, fueron vistos por primera vez en las cuestiones sencillas, debate sobre el sistema 6+6 y las manifestaciones de las vísceras. Este capítulo toma el nombre de las manifestaciones de las vísceras y expone las funciones fisiológicas de los 5 órganos Zhang y los 6 órganos Fu, así como la relación entre los órganos Zhang Fu y la naturaleza. El significado de Zhang es el mismo que el de Zhang y se refiere a los órganos que se alojan en el interior del cuerpo, incluyendo los 5 órganos Zhang y los 6 órganos Fu, y los órganos Fu extraordinarios conocidos en conjunto como los órganos Zhang Fu. Xiang tiene varios significados. Representa a la figura, o sea, la forma anatómica de los órganos Zhang Fu, que son la base material para las respuestas, para las funciones fisiológicas de las vísceras. Representa al signo, esto es, el fenómeno fisiológico y patológico de los órganos Zhang Fu que se manifiesta externamente. Y representa a la imagen correspondiente, esto es, la imagen fisiológica y patológica de los órganos Zhang Fu que corresponde al yin y yang de las 4 estaciones. Hablando de forma general, las manifestaciones de las vísceras se refiere a las vísceras que se ocultan en el cuerpo humano y a los fenómenos fisiológicos y patológicos de las vísceras que se manifiestan externamente. Zhang, víscera, es la esencia de una imagen o manifestación. Xiang es la imagen o manifestación, es el reflejo externo de las vísceras. La combinación de las dos características se denomina Zhang-Xiang, manifestaciones de las vísceras. La medicina china estudia principalmente las actividades fisiológicas y los cambios patológicos de las vísceras a través de los cambios externos o xiang, manifestación. Esto es lo que se denomina examinar las vísceras por sus manifestaciones. Vamos a ver la definición de la teoría de las manifestaciones de las vísceras. La teoría de las manifestaciones de las vísceras es un debate teórico de las estructuras corporales, las funciones fisiológicas, los cambios patológicos y sus correlaciones entre los órganos Zhang Fu, los tejidos, los órganos de los sentidos y los orificios. Por lo tanto, los contenidos de la teoría de las manifestaciones de las vísceras analiza principalmente la función fisiológica de los 5 órganos Zhang, de los 6 órganos Fu y de los órganos Fu extraordinarios, la relación entre los distintos órganos Zhang Fu, así como la función fisiológica de las estructuras corporales, los órganos de los sentidos y los orificios y sus relaciones con las vísceras. En las cuestiones sencillas debate sobre el sistema 6+6 y las manifestaciones de las vísceras dice: el emperador amarillo dice, ¿qué hay de las manifestaciones de las vísceras? Qibo dijo, el pulmón es la raíz del chi, donde el espíritu inferior está localizado. Su quinta esencia se manifiesta en el vello del cuerpo y su función es nutrir la piel. El pulmón pertenece al gran yin dentro del yang, por lo que su chi comunica con el otoño. El riñón controla el cierre, es la raíz del almacenamiento y el lugar donde la esencia habita. Su quinta esencia se manifiesta en el pelo y su función es nutrir los huesos. El riñón es Shaoyin, dentro del yin, por lo que su chi comunica con el invierno. El hígado es la raíz de las 4 extremidades, el lugar donde se aloja el alma y su quinta esencia se manifiesta en las uñas. Su función es nutrir los tendones y producir sangre. Su sabor es el ácido y su color es el verde. El hígado pertenece a Shaoyang, dentro del yang, y se comunica con el chi de la primavera. El vaso estómago, intestino delgado, intestino grueso, sanyao y vejiga son la raíz del granero, donde reside el chi yin y se denominan recipientes. Pueden almacenar comida, transformar los desechos y controlar la transformación, absorción y la descarga de los sabores. El vaso manifiesta su quinta esencia en los labios, nutre los músculos, está asociado con el sabor dulce y el color amarillo. El vaso pertenece a Si Yin, dentro del Yin, y se comunica con el Chi de la Tierra. En la nota de Wang Bing, Xiang, manifestación, se refiere a lo que se manifiesta fuera y puede ser visto.
En la recopilación de las cuestiones sencillas del clásico de medicina interna del emperador amarillo, dice: Xian, manifestación, se relaciona con Xian, imagen. Se trata de analizar la imagen de los órganos Zhang-Fu en respuesta al yin y al yang del cielo y la tierra. En el clásico clasificado, capítulo clase de las manifestaciones de las vísceras, dice: Xian se refiere a la imagen. Los órganos Zhang residen en el interior con su forma, manifestándose externamente. A esto se le denomina manifestación de las vísceras. En el pivote milagroso, capítulo las diversas condiciones de los órganos internos relativas a las diferentes enfermedades, dice: el estado de las vísceras internas puede conocerse mediante la observación de sus manifestaciones externas. Concepto y clasificación de los órganos Zhang-Fu. Los órganos Zhang-Fu es el nombre general para todas las vísceras internas y la base de la teoría de las manifestaciones de las vísceras. Los nombres de los órganos Zhang-Fu en medicina china son los mismos que en términos biomédicos, pero las connotaciones son diferentes. Los órganos internos de la biomedicina actual son un concepto morfológico basado en la anatomía. Los órganos Zhang-Fu de la medicina china son un concepto funcional que engloba la anatomía, fisiología y patología, sirviendo como una unidad funcional de integración. Los órganos Zhang-Fu son clasificados en 3 tipos de acuerdo a sus características funcionales fisiológicas: los 5 órganos Zhang, hígado, corazón, vaso, pulmón, riñón; los 6 órganos Fu, vesícula biliar, estómago, intestino delgado, intestino grueso, vejiga, Sanyao; y los órganos Fu extraordinarios: cerebro, médula, huesos, vasos, vesícula biliar y útero. Las características comunes fisiológicas de los 5 órganos Zhang son: transformar, generar y almacenar el chi esencial. Las características fisiológicas de los 6 órganos Fu son: recibir, contener, transportar y absorber la comida y el agua. En las cuestiones sencillas, capítulo debate diferente sobre los 5 órganos Zhang, dice: los 5 órganos Zhang almacenan el chi esencial y son sustanciales pero no llenados. Los 6 órganos Fu transportan, digieren y absorben el agua y la comida y son llenados pero no sustanciales. Sustancial se refiere al estado de estar lleno de chi esencial. Llenado se refiere al estado de ser rellenado de agua y comida. Las características fisiológicas de los 5 órganos Zhang y los 6 órganos Fu difieren, lo que tiene cierto significado en la diferenciación de síndromes y en el tratamiento clínico. Generalmente, muchas enfermedades de los órganos Zhang son síndromes de insuficiencia. En el caso de los órganos Fu, son síndromes de exceso. Así, para tratar las enfermedades de los Zhang debe tonificarse y para las enfermedades de los Fu debe dispersarse. Morfológicamente, muchos órganos Fu extraordinarios están vacíos y son similares a los 6 órganos Fu. Funcionalmente son iguales que los 5 órganos Zhang y almacenan el chi esencial. Parecen ser órganos Zhang, pero no son órganos Zhang. También parecen ser órganos Fu, pero no son órganos Fu, por lo que son denominados los órganos Fu extraordinarios. Las cuestiones sencillas, capítulo debate sobre ideas importantes en la cámara dorada, dice: los 5 órganos Zhang, el hígado, corazón, vaso, pulmón y riñón, pertenecen al yin. Los 6 órganos Fu, vesícula biliar, vejiga y Sanyao, pertenecen al yang. En las cuestiones sencillas, capítulo debate diferente sobre los 5 órganos Zhang, dice: los 6 órganos, cerebro, médula, huesos, vaso, vesícula biliar y útero, son generados de acuerdo al chi de la tierra y almacenan yin como la tierra que contiene todo. Por lo tanto, almacenan y no descargan y son denominados los órganos Fu extraordinarios. El estómago, intestino grueso, intestino delgado, Sanyao y vejiga descargan pero no almacenan. Los 5 órganos son generados de acuerdo con el chi del cielo, por lo que funcionan como el cielo, y descargan sin almacenar. Por lo que se dice que los 5 órganos Zhang descargan sin almacenar, así pues, son sustanciales pero no llenados. Los 6 órganos Fu digieren y transportan la comida y la bebida sin almacenar la esencia, y por lo tanto son llenados pero no sustanciales. En las notas a las cuestiones sencillas, capítulo debate diferente sobre los 5 órganos Zhang, por Wang Bing, señala: ser sustancial se refiere al chi esencial, ser llenado se refiere al agua y a la comida, pero solo almacenan el chi esencial, por lo tanto son sustanciales pero no llenados. No almacenan el chi esencial pero reciben agua y comida. En el clásico clasificado, capítulo clase de manifestaciones de las vísceras, dice:
que los órganos Fu extraordinarios almacenan y acumulan el Qi esencial. Qi extraordinario significa especial, Heng permanente significa constante. La guía para la práctica clínica con registros médicos, capítulo vaso y estómago, dice: los órganos Sang son capaces de almacenar y los órganos Fu son capaces de eliminar. Esto es porque sus formas y funciones son diferentes. En el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades, capítulo resumen de imágenes internas, dice: los 6 órganos Fu transportan pero no almacenan, son llenados pero no sustanciales, por lo que usar la eliminación como tratamiento es una forma de tonificarlo.